Bom, gente, boa tarde. Tem que usar? Tem que... Gente, boa tarde, então. Eu vou. A gente vocês vão apresentar o nosso trabalho. Uma parte em inglês, a part in English to help people understand. And the slides are in English as well. So the second part, that's Otto's part, he will try to present this in Portuguese, but the slides are in English. And if you need any question, if you have any question, he can answer in French as well. Okay, so this is a project that we are developing within the research group we have called GESF, Grupo de Estudos Socioprofissionalistas. The coordinator of the project is Thaisa Pérez de Oliveira. She wanted to come, but she couldn't finish she wasn't able to come, so we are here to present our project. I think it's the first time this project is presented publicly. It has been approved by CNPq, universal call in 2023, and nowadays it's passing through the ethical commission at Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, which is the University of Thaisa, in which she works. So as you can see, the participants of the project are of a great number. I don't know, I didn't count how many are we, but it's a team in which we have the linguists who work with different approaches, theoretical approaches. So for example, Thaisa and myself and Sebastião Carlos, we work with construction grammar. Sebastião, Mircea, and Cássio with social linguistics, more in deep. And all this bunch of people here from UFMS, they, except from Michelle and Solange, who are linguists as well, they work with computation. And so it's a team that will help to develop the project in each of its parts of the construction of the corpus, etc. So today we're going to present something about, we'll present, let's go to the agenda. In English, it's more difficult, huh? So sorry. We'll present the, you have to, we'll present, Aqui eu passo. So we'll present the project. It's called Linguistic Collection of Mato Grosso do Sul. We'll give the justification for this project, our objectives, and the methodology we were going to use to collect the corpus. And in the second part, Otto is going to present the use of artificial intelligence tools that will be the use of that we will expect to develop during this project. So the challenges, there are many challenges to use artificial intelligence, some solutions, the expected results, and future plans and collaboration. So as for the justification, I think we heard a lot here about collection of corpus, how important they are. And when Samantha was presenting about the English corpora, I was feeling a bit jealous because we don't have this kind of corpus, nor online, nor in PDF, of the huge variety we have in Brazil. So you were presenting about Englishes,
around the world. And as Mariana asked you, we have this variety here within Brazil. So this is one variety that we have to include as a data bank of Portuguese language. So we have many projects documenting Brazilian Portuguese, for example, NURC, it was mentioned a couple of days ago, DPU, it was mentioned at here of Rio de Janeiro, VARSU, which is from the variety of the south of Brazil, but there is no systematic representative online database of the urban variety of Portuguese spoken in Mato Grosso do Sul. I'll show you where is Mato Grosso do Sul in a few moments. There are studies, but they are mainly through dialectology. And there is a huge English linguistic atlas of Mato Grosso do Sul, but a corpus, and especially an online corpus with a platform, we don't have. So we need to expand the access of samples to samples of spoken Portuguese in order to broaden the research possibility. I think what is even worse in the case of Brazilian Portuguese is that we do have some initiatives around the country, but as Raquel presented, Marcia presented, everybody said here, they're not available online to be consulted easily. So this would be an initiative that it's made to be online, that is thought to result in an online platform, which I think it's different from other corporate that I will mention afterwards. So I have two. This is Mato Grosso do Sul. This is Mato Grosso do Sul. And what I wanted to say to you is that Mato Grosso do Sul is located in the central western region of Brazil and spans from 357,000 kilometers square, bordering 5 Brazilian states and neighboring countries as Bolivia and Paraguay, with 1,500 kilometers of international border. So it's a huge, large, very large state of Brazil. So it's 10 times some countries in Europe. So, and what is important about Mato Grosso do Sul, it's that it was federally established only in 1972. It was, before it was one state called Mato Grosso, and now we have Mato Grosso, period, and Mato Grosso do Sul. So it gathers different cultures. For example, the European explorers from Spain and Portugal, who began to colonize the Americas in the 16th century. It's a result of contact between indigenous peoples of different ethnicities, European immigrants, Africans brought forcibly as slaves, and Brazilian immigrants from other regions. More recently, in the 21st century, the state has also become a destination for Haitian, Venezuelan, and Syrian refugees. This is very important for the state nowadays. So it's a space that constitutes what is now called Mato Grosso do Sul, was shaped by different cultures that employ conflictive and accommodating dynamics since the beginning of non-indigenous colonization. So here in this slide, you can see the populational diversity of the state. I'm not going to read everything, but you can see that there are different kinds of origins in the state. And of course, the importance of indigenous peoples in the 2022 census.
according to the. Não tá aparecendo o começo do slide. Thank you. So this is the result of the census of 2022. Brazil has 1,600,000 indigenous people, and it represents 0.83% of the country's total population. It has been there has been an increase in the population living in indigenous land, which is very good, very good result. And this is the map of the distribution of indigenous people in Brazil. So Mato Grosso do Sul constitutes the third state with the third state with a higher population of indigenous people. So this is very important for the constitution of the variety which is spoken over there. So here we have a number of the distribution. We have 116,000 people speaking indigenous languages in Mato Grosso do Sul. And in comparison to the last census we had in Brazil, the differently from the country, the population decreased in regards to the indigenous population decreased in regard to the population of the state. So in the next slide, you can see the distribution of the ethnic groups in Mato Grosso do Sul. Very a great number of languages and population that are mostly distributed in the south east, the south of the state. So these are the languages that are spoken there, Terena and stuff. So this has to be taken into account when it comes to our corpus of the languages spoken in the country. So the variety of Portuguese spoken in Mato Grosso do Sul is not fully represented in existing Portuguese database. As it was mentioned before, for example, the NURC program corpus, it was, although it's old, but it was meant to represent the languages spoken in 5 capitals in Brazil that are on the coast mostly. So the language is spoken in the interior of Brazil, it was not represented. So we think that there are unique characteristics specific to the social and linguistic communities of Mato Grosso do Sul. It is necessary to capture this dynamism and also the linguistic plurality determined by social and historic context in which the language is used. Of course, there is a scientific and social relevance of doing that. It's not necessary to mention, but what I think that is the most important of the project is that we want to provide a database that helps us understand the social culture and linguistic file of the state. Of course, there is other things that are important. For example, we try to deal with linguistic attitudes because we have to be aware that that there is still some prejudice or a lot of prejudice, I would say, with language not spoken in capitals or in a state that it's not well represented. So we have to deal with this.
So the objectives of the project is to build a database, of course, enable analysis of the language spoken in Mato Grosso do Sul, and strengthen the research within the group, the research group we work with. So as for the methodology, there are many challenges, and we are going to provide some solutions. For example, one challenge is the large territorial extension of the state. So cities with large territorial extension but low population density, a certification in 11 micro regions, logistical difficulties to go to these places, and a possibility of not finding certain social skills. So what we did to tackle these challenges was to adopt the division of state into 4 regions, focus on the urban variety of southern Mato Grosso do Sul Portuguese. We select 8 cities for data collection, 2 for each meso region. We establish a proportional distribution of informants according to the urban population of each region, and we control the social variables. So the sample composition will follow the principles of social linguistics. And we are going to establish 152 social profiles that will be formed by crossing 4 census variables: gender, age, educational level, and geographical region. We are doing the same path that was adopted by ALIP, which was coordinated by Sebastião Gonçalves, that I mentioned before. He has collected a corpus of languages spoken in the north of São Paulo. It would be the one we would use to control the São Carlos corpus if it was approved. And this decision, although we know that it could bring some problems, we are going to follow Paiva when she said that although these challenges, these implications, they cannot be ignored because we are going to pay attention to 2 essential issues: the need to use statistically valid sampling techniques and having prior knowledge of the relevant dimensions of a stratification, so the sampling can be planned correctly. So that's why I asked you yesterday about the size of the corpus, thinking about next. So we are going to collect the data. There will be an automatic transcription using Whisper, and afterwards the use of Elan to synchronize and annotate recordings and transcriptions. We are going to morphologic and syntactic annotate the corpus using tools like LangBox to enable automated research searches. And we are going to publish the platform, fortunately. So I'm going to skip this. Where does artificial intelligence come in? Então, em 2 minutos. Uma das coisas que a gente quer fazer é fazer a transcrição com o Whisper, que é atualmente o estado da arte. No entanto, qualquer pessoa que tenha trabalhado com um transcritor sabe que ele tem alguns problemas. Ou ele faz erros, ou ele transcreve de acordo com uma coisa mais próxima à norma escrita, né? Então, o que a gente quer ver justamente são os erros que ele faz ao transcrever. Então, todas as transcrições vão ser controladas por nós, a partir dessas transcrições, esses erros, a gente faz um catálogo de erros, e esses erros dão pistas justamente sobre as coisas que seriam desviantes dentro
desse parágrafo. O que a gente tem, então, é um tipo de transcrição que ele é mais rápido, mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser controlado automaticamente, controlado à mão depois, né? Em seguida, tem a anotação, a anotação é feita com ela, mas também vai ser controlada a partir de um treinamento com grandes modelos de linguagem. Por quê? Os grandes modelos de linguagem hoje permitem que a gente junte dados, grandes coleções de dados e procurar alguns tipos de regularidades ou semi-regularidades dentro desses dados. Então, o que a gente pensa é que, justamente, a partir dessas observações, a gente possa encontrar, dentro do corpus, coisas interessantes que seriam justamente essas coisas que devem ser estudadas. Lógico que isso não é automático, né, mas existe um processo de semi-automatização que ajuda o linguista, justamente, a fazer esse tipo de catalogação dos fatos interessantes. Vejam que existem certas coisas que são justamente o fato de que é uma utilização da ferramenta, mas sem achar que a ferramenta é infalível, que justamente, o que acontece? Aquelas coisas que ela acerta 100%, muitas vezes são problemáticas, mas o que é interessante é justamente aquilo que ela acerta 50%. Quer dizer, se ela acerta 50% de alguma coisa, quer dizer que tem alguma coisa em termos de variação aí que a gente pode verificar. Esse tipo de coisa tem sido feita em ciências sociais, que é interessante, ciência política, em termos de buscas em corpos imensos de certas regularidades dentro do discurso político. E a gente acha que, a partir das transcrições, a gente pode procurar esses fenômenos treinando os modelos de linguagem para fazer esse tipo de busca. Uma coisa que a gente pensa a respeito de aplicações disso, mas justamente é a maneira de você vender um pouco isso para as agências, etc., é que você pode desenvolver alguns produtos e algumas... como você pode falar isso? Alguns produtos que levem em conta essas variedades e que, justamente, a partir disso aí, poder desenvolver certos tipos de agentes de comunicação que levem em conta essas variedades quando eles capturam a fala, quando eles devolvem a fala. Né? Isso funciona também para análise de fala. E tem algumas outras coisas que a gente pode pensar a respeito, que justamente passa agora de interface de voz, que é isso que eu falei, mas tem algumas outras coisas que a gente está pensando, que justamente, por exemplo, capturar certas coisas como em análise de sentimento, certos identificadores de ironia, por exemplo. Ou seja, como é que, dentro de dessas falas, a gente pode identificar certos enunciados irônicos, justamente a partir de trabalhos que foram feitos a respeito de ironia, a respeito de sarcasmo e a respeito de sátira. Né? E algumas coisas que são identificadores do discurso regional também, quais seriam os padrões que a gente poderia ter para identificar isso, e certas coisas que seriam coisas que poderiam identificar claramente quem é do Mato Grosso do Sul e de que região é do Mato Grosso do Sul. Marcadores conversacionais, que mais? E análise pragmática, que é alguma coisa que realmente está dentro. É interessante porque quando a gente vai para a área da computação, a questão de análise pragmática é uma das coisas mais importantes atualmente dentro do processamento de linguagem natural. Uma condição que a gente acha necessária para isso é que a gente use, sobretudo, modelos open source. Por quê? Porque é ideal que esses modelos possam ser... Tudo que a gente possa ser aqui, como os dados vão ser abertos, é que isso possa ser reproduzido por qualquer pessoa que possa ver aqui.
Isso quer dizer que a gente tem que utilizar modelos de linguagem e todas essas ferramentas que a gente tá usando aqui sejam ferramentas abertas, gratuitas, que qualquer cientista possa vir e reproduzir esses modelos. Isso a gente acha que é alguma coisa que é essencial dentro da ciência hoje, justamente para que a gente não tenha caixas pretas, né? E uma coisa que é fundamental é a gente ter uma soberania a respeito dos nossos dados. Quer dizer o seguinte, você tem alguns modelos de linguagem que capturam nossos dados e usam depois, né? O ChatGPT faz isso o tempo todo. Tudo que você escreve lá no ChatGPT, ele está capturando para ele. Enquanto ele tem outros modelos de linguagem que você pode baixar e trabalhar localmente no computador. Alguns modelos chineses fazem isso, alguns europeus também fazem isso. E a gente está querendo justamente ver qual vai ser o modelo mais ideal para isso, para que os dados, que a gente seja dono dos nossos dados e não que eles sejam usados para atender outras coisas fora do que a gente está aqui. Thank you. Depois vem nossas fotos aí, né? Produzidas por inteligência artificial. Thank you. These were the artificial intelligence generated pictures of ours. So I put our names, my name and Otto's name, and the email address, and they create the AI create these images with the stereotypes, and that's one thing that we need to think about when we are doing things with AI, that is biased, that it has stereotypes, and that we have to give information to the intelligence, the artificial intelligence, thinking about that when I put our name, result was a white women theme and an older man with white hair, and so this was a joke. But to see how carefully we have to handle with AI, it's not easy. I know we are all using. So as Otto said, we are not going to use ChatGPT. We're going to try to think about open source models to prevent that the data is not bad use. So this is it, really, in our leisure time. Thank you. Obrigado, Otto, por essa representação. Continuando agora sobre o trabalho, então, que tem contido pretérito no contexto de análise sociolinguística de redes sociais de espanhol, Andina, pela Paz e Otto, da Bolívia, os professores Patrícia Pedro Bautista e Jacqueline dos Santos de da região. Tinha uma oportunidade ao tempo de você e a mesma coisa, tá? E ao final a gente fará o debate dentro deste trabalho. Oi. Bom. Sério? Boa tarde a todos. Meu nome é Patrícia, eu sou boliviana. Acabaram de me dizer que eu posso falar em espanhol. Na verdade, eu nunca apresentei esse trabalho em espanhol, sendo minha língua nativa. Tanto faz para mim fazer inglês no português. Eu me sinto igual de nervosa quando eu falo nas duas línguas. Então, posso fazer em espanhol? Alguém tem um problema? Tá bom. É a primeira vez. Yo voy a misturar portugués, me disculpo, ¿tá? Este es mi trabajo de doctorado. Estoy en el último año de doctorado, entonces, bueno, estamos presentando parte del análisis de los datos. Es el análisis del pretérito compuesto simple y pretérito perfecto simple y compuesto del español andino hablado en la ciudad de La Paz, en Bolivia, enfocándonos en dos ciudades principales del departamento de La Paz, la ciudad de La Paz y la ciudad del Alto. Tenemos estos objetivos
para nuestra investigación. El primero es analizar las redes sociales de los hablantes a través de los usos de estos dos tiempos verbales, el simple y el compuesto. La idea es conocer las redes sociales de los hablantes y ver si el tipo de red que tienen puede determinar el uso de la variante que van a usar, ya sea el simple o la compuesta. Para cumplir estos objetivos vamos a hacer descripciones etnográficas y sociales de ambas ciudades. Son ciudades que están muy cercanas, pero tienen diferencias muy marcadas a pesar de que solo las separa 10 minutos de una autopista. Un aspecto muy importante de la teoría para esta investigación es analizar qué nos dice la RAE, la Real Academia de la Lengua, acerca de estos dos tiempos. En el marco teórico hicimos todo un panorama histórico mostrando cómo se empezó a analizar estos dos tiempos verbales y vamos a mostrar qué dice actualmente la academia. Además de eso, vamos a mostrar estudios específicos del español andino, que conforman una región del Ecuador, parte de Perú, Bolivia y una zona pequeña del norte de Argentina. ¿Qué más? Vamos a hacer análisis estadística para que nuestros resultados sean exactos, también con uso de la variación de la alternancia de ambos tiempos. Los conceptos teóricos que van a ayudar en nuestra investigación es más que nada las redes sociales. Queremos mostrar que las redes sociales de los hablantes pueden determinar mucho en cómo comunican, más específicamente cómo usan esas dos formas verbales, ¿verdad? Según Milroy, podemos ver estos dos tipos de redes en los hablantes, las redes fuertes y las redes débiles. Hablando de los cambios en la lingüística, las redes fuertes van a tener un nivel de imposición de sus variantes, no va a haber mucha variación en su uso. Pero para las redes débiles no va a haber tanta imposición de las variantes, incluso va a haber una abertura a nuevos usos innovadores. En lo que tiene que ver de las restricciones, las redes densas son más aisladas, ¿no? Hablando lingüísticamente, mientras que las redes débiles están más abiertas a la variación. Otro referencial teórico también que nos va a ayudar es el de la movilidad social. Vamos a ver en un momento cómo están constituidas estas dos ciudades y van a entender cómo esta movilidad social de las personas puede también determinar el uso de los recursos lingüísticos que hacen para esa movilidad social. La teoría de la acomodación también va a ayudar mucho, porque ya sabemos que no solo pasamos información, sino que también pasamos historia, pasamos identidad, pasamos mucha información, además de ese mensaje que estamos transmitiendo. Lo vamos a ver también enseguida. Entonces, estos son los valores que están en la RAE, en el último texto que sacaron del 2009. En el manual que sacaron en 2010 también están estos usos del pretérito perfecto simple y del compuesto. Como ya sabemos, el pretérito simple se utiliza con adverbiales discretos, ¿no? Ayer, la semana pasada, junio 6. Pueden también tener un sentido de perfecto ingresivo. Por ejemplo, vimos la película a las 8 de la noche, que es ok. Y también el perfectivo télico, que es la película duró 2 horas, ¿no? Por tanto. Por otro lado, el pretérito compuesto va a tener, además de los usos que ya se conoce, estos. El pretérito perfecto de experiencia, que hemos atravesado, lo hemos realizado, he ido al hospital 2 veces. El pretérito perfecto del continuo, que todavía está realizándose en el presente. He vivido aquí desde que nací. El perfecto de hechos recientes, el hot news. Lo he leído hace un rato. Y el pretérito resultativo evidencial, que es el dato ser roto, que está roto, ¿verdad? En ese sentido de evidencialidad. Estos
Si se dan cuenta, una gran diferencia, y eso lo han ido trabajando Gili Gaya, Larcos Lorach y otros investigadores. Una gran diferencia que hay entre estas dos formas del español es que para la forma simple, los adverbiales discretos temporales son muy importantes. Ayer, junio 6, momentos adverbiales definidos, ¿verdad? Mientras que para el pretérito compuesto, a Larcos Lorach hace énfasis que no tiene que tener esos adverbiales discretos cuando se usa el pretérito compuesto, porque esa es una característica de esa forma verbal, que no se sabe exactamente cuándo empezó o cuándo se llevó a cabo la acción, más allá que se esté haciendo o no en el presente. El pretérito compuesto se usa cuando no necesitamos o no es relevante o no sabemos ese momento en el que se ha iniciado la acción. Y bueno, a ver, vamos un poco a hablar de estas dos ciudades. El departamento de La Paz es capital constitucional de Bolivia. La ciudad principal del departamento de La Paz es Nuestra Señora de La Paz, que es la ciudad que ven allá abajo, la que está en verde. Esa es la zona geográfica que tiene La Paz. Es como una hollada, le dicen en español, porque es un hoyo, ¿verdad? Entonces es limitante. En los 50 hubo, en el 52 específicamente, una reforma nacional y muchas personas vinieron a migrar a La Paz. No solo personas del interior de La Paz, sino del interior de otras ciudades, de otros departamentos de Bolivia. Y también hubo una gran migración minera, porque también para esa época hubo el cierre de las minas. Las minas eran administradas por empresas privadas y después del 52, al hacerse la nacionalización de las minas, muchos mineros quedaron sin trabajo y fueron relocalizados. Y un lugar en el que se los relocalizó fue en la ciudad del Alto, momento en el que no era todavía ciudad. El Alto era una zona franca, En España, eso significa que era una zona de intercambio. Ahí llegaba la fruta que traían de Cochabamba, de la región del Valle de Bolivia, porque La Paz es zona andina, es una zona fría y alta. Y también llegaba mercadería de Perú. Era una zona franca esencial para la ciudad de La Paz. Entonces nadie vivía ahí. Pero con esta reforma nacional del 52, muchas personas empezaron a migrar por ese cambio político, por ese cambio que hubo histórico en Bolivia y también porque La Paz, como se volvió ciudad capital, muchas personas migraban para mejores oportunidades. Ya luego ya para el 2010, el Alto fue considerado ciudad a partir de 1985, cumplió 40 años y lo llamaron el Alto precisamente porque está arriba de la ciudad de La Paz. El Alto está a 4.100 metros sobre el nivel del mar y La Paz, la ciudad de La Paz, está a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Son ciudades altas. La Paz es la ciudad capital más alta del mundo. Y bueno, la diferencia es, como ustedes pueden ver, La Paz como ciudad capital crece, sí, pero es muy limitante por esa forma de hoyo que tiene, por esa forma geográfica. Por otro lado, el Alto no puede dejar de crecer. El Alto es planicie, el Alto no tiene esa forma, entonces por eso mismo la migración continuó, no se detuvo en los 80. La migración continuó y hasta ahora mucha gente del interior está llegando a la ciudad del Alto. Entonces, el contexto social es muy importante. Vamos con el contexto etnográfico. Como hemos visto, la ciudad de La Paz tiene 476 años. La ciudad de La Paz fue una ciudad colonizadora, el resultado del proceso de colonización. La ciudad del Alto no nació con ese objetivo. La ciudad del Alto, en muchos textos, dicen que emergió por la lucha de los pueblos indígenas que querían un terreno para poder vivir cerca de las ciudades, salir del interior, salir del campo. Ellos iban a marchar al centro para que los consideraran una ciudad.
salían a marchar, a bloquear, a hacer protestas al centro para poder tener escuelas, para poder tener hospitales, universidades. Y en 1985 por fin fue constituida como una ciudad. El departamento de La Paz es el único departamento en Bolivia que tiene 2 ciudades. Los otros departamentos no. Tienen una ciudad principal y luego tienen sus municipios, pero no tienen 2 ciudades principales. El departamento de La Paz es el único departamento que tiene 2 universidades públicas. Después todos nuestros departamentos tienen una universidad pública, pero el departamento de La Paz tiene la Universidad Mayor de San Andrés, que está en el centro, y la Universidad Pública del Alto, que está en la ciudad del Alto. Entonces, como sus razones de emergencia han sido tan diferentes, las costumbres que tienen ambas ciudades también son muy diferentes. La Paz, al haber sido una ciudad colonizadora y luego volverse ciudad capital, tiene un estilo de vida cosmopolita. Ahí están todos los ministerios, los hospitales de tercer nivel, mientras que el Alto nunca adquirió o se apropió de ese estilo de vida. Ellos mantuvieron y aún hasta ahora mantienen un estilo de vida de comunidad, como en sus regiones indígenas. A pesar de que reina el comercio informal, a pesar de que hay un montón de empresas en el Alto hoy en día, en el 2024, los rasgos, el estilo de vida de la gente todavía sigue siendo de comunidad. Las juntas de vecinos son muy importantes. Yo tengo familia que vive en el Alto, que ellos ir a las reuniones de junta de vecinos es algo muy importante, es algo que no pueden no ir. Y si hay algo que necesitan ellos, como en los 80, salen a la ciudad a marchar, a protestar, a luchar por sus derechos para poder tener los mismos beneficios que tienen en la ciudad de La Paz. Y como pueden ver en esa última foto, el Alto puede seguir creciendo, pero La Paz ha llegado a un punto en el que ya no puede crecer más, pero el Alto sí. Entonces, esta historia, por ejemplo, desde los 50 a los 80, mucha gente que trabajaba en la ciudad de La Paz, porque no había trabajo en la ciudad del Alto. En la ciudad del Alto solo vivía la gente, no había escuelas. Entonces los niños iban a estudiar a la ciudad de La Paz. La única universidad estaba en la ciudad de La Paz. Entonces, prácticamente lo que se hacía era llegar al Alto a dormir, porque ahí tenías tu casa, y al día siguiente hacer tu vida en la ciudad de La Paz. Pero ya a partir del 85, con la emergencia de la universidad, de las escuelas y demás, y del comercio informal más que nada, hizo que mucha gente del Alto no tenga por qué ir a la ciudad de La Paz. Entonces ya no hay esa dinámica. Una persona que ha nacido en la ciudad del Alto puede estudiar y puede trabajar eventualmente en la ciudad del Alto si así lo desea. A pesar de esas ventajas, hay personas que viven en el Alto, pero que desean trabajar en la ciudad de La Paz, desean estudiar en la ciudad de La Paz. Yo he crecido en la ciudad del Alto, pero la universidad, más allá de que yo vivía a media hora de la Universidad del Alto, mi mamá me animó a entrar a la Universidad de la Ciudad de La Paz, que era a hora y media de donde yo vivía. Y mucha gente hoy en día hace eso, muchos estudiantes que viven cerca de la Universidad Pública del Alto deciden, por sus propias razones, estudiar en la Universidad de La Paz. Lo mismo hacen con sus niños. Deciden que los hijos también estudien en la Ciudad de La Paz, a pesar de que en la Ciudad del Alto tienen muchos tipos de colegio. Entonces, vámonos a la parte lingüística después de este contexto geográfico. El español andino ha sido estudiado por varios autores. Lo que he marcado en negrita son las partes importantes que hablan sobre el pretérito compuesto. Hay mucha bibliografía sobre el uso del pretérito compuesto, porque dicen que hay una gran relación con el uso del quechua, enfocándonos en el uso del español andino. La forma verbal compuesta, es el pretérito perfecto compuesto, puede tener más matices semánticos que el pretérito simple.
Y estos trabajos lo corroboran. Todos estos trabajos, más que nada de García, y ellos analizan el pretérito compuesto desde el punto de lenguas de contacto con el quechua. Hay un trabajo muy interesante que es el de... Este trabajo es muy interesante de Margarita Yara Yupanqui. Ha investigado el español de Lima exclusivamente, lugar en el que se usa más el pretérito simple, y ella ha enfocado su estudio en analizar las ocurrencias. Sé cómo se dice en portugués, pero no sé cómo se dice en español. Los toques. Las ocurrencias del pretérito compuesto, porque en Lima se utiliza mucho más el simple, entonces ella ha prestado atención a en qué momentos la gente utiliza el compuesto. Y ha sacado estos nuevos sentidos a través de su análisis de entrevistas sociolingüísticas semiestructuradas que hizo en la ciudad de Lima a gente tomando en cuenta factores sociolingüísticos, ¿no? Como educación, clase social, edad y género. Ha sacado estos sentidos, por ejemplo, el de introducción de información nueva. Ahí se puede ver que estaba contando un tema y de repente habla de otro, ¿no? Y después me han asaltado en un paradero y empieza a contar esa nueva información. Estaba esperando una combi y un pata con una pistola me robó, me calé. También ha encontrado este sentido, introducción de comentarios. Está contando una historia y hace un comentario sobre su tía. Pero dice además que abrió, mi tía me lo ha contado. Esa parte, ¿no? Mi tía me lo ha contado. Además ella no es loca ni mentirosa. Dice que abrió un poquito así, y vio, cerró y se partió. Sigue contando, pero cuando da ese comentario extra, utiliza el compuesto. También para resumir la evaluación de eventos, ¿no? A las 2 de la tarde llega a casa, está contando qué es lo que hizo antes de ir a la entrevista. A las 2 de la tarde llega a mi casa, almorcé, me metí a la computadora en Messenger, luego vine para acá. No he hecho mucho el día. Y también en uso de citas de discurso directo. Está contando una historia, pero cuando cita un discurso de manera directa, utiliza el compuesto. Llegamos y Susi estaba así. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Está citando como lo ha preguntado. Entonces nos dijeron, José se ha muerto. Lo han citado. Y después hace una evaluación de los series de eventos consecutivos, que son el pretérito compuesto con adverbiales temporales definidos, como ayer, la semana pasada, el año pasado, afirmando con eso que el pretérito compuesto del español andino está yendo hacia una gramaticalización y que eventualmente se va a sobreponer al uso del pretérito simple, y que solo en el español andino vamos a usar el pretérito compuesto, relatando el caso del francés, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que hemos hecho para recolectar nuestros datos? Hemos hecho entrevistas sociolingüísticas semiestructuradas. A lo largo de las entrevistas se ha hecho observaciones a los participantes, se ha llenado unas fichas sociolingüísticas, más que nada para saber las redes sociales de estas personas, si son fuertes o si son débiles. Y este año estamos haciendo el estudio de caso. Las variables sociales independientes son la edad, que está dividida así entre 4, el sexo, el nivel de instrucción y algo muy importante, dónde vive. Hemos dividido en 3 grupos. Las personas que viven que viven en la ciudad de La Paz, que estudian ahí y trabajan ahí. Las personas que trabajan, estudian y viven en el Alto. Y el tercer grupo, las personas que viven en el Alto, pero que trabajan o estudian o tienen la vida social en La Paz. Las hemos dividido así. En total tenemos 75 entrevistas, cada una de 1 hora más o menos. De momento hemos analizado 33 entrevistas. Y bueno, los hemos codificado, cambiado los nombres. Estos son nuestros 3 grupos. Las marcas en amarillo son las entrevistas ya revisadas, transcritas.
sacando los datos, ¿no? Tanto del pretérito simple como del compuesto. Y bueno, los datos están en base a dos hipótesis. La primera hipótesis es la que ya dijimos de las redes sociales, que si tienen una red fuerte, van a usar solo una variante, pero si tienen una red social débil, va a haber una alternancia en el uso. Este trabajo es una reaplicación de los trabajos de Milroy y de Bortone Ricardo, que bueno, seguro deben conocer ese trabajo, inspiró el mío, el del campo para la ciudad, de Estela Bortone Ricardo. Más o menos pasó lo mismo en la ciudad de La Paz, de lo que pasó en Brasil. Entonces, esta hipótesis está en base a esos trabajos. Y la segunda hipótesis va más para el trabajo de Margarita Yarde. Vamos a concentrarnos en las personas con uso variable y vamos a prestar atención en qué momentos usan el pretérito simple y en qué momentos usan el pretérito compuesto y si hay algún sentido extra que se les pone a esos dos usos y algo más allá del significado temporal, algo más discursivo. ¿Ok? Y bueno, hemos analizado textos, por ejemplo, el de una persona del Alto, de 26 años, que ha vivido en el Alto toda su vida, estudia ahí, trabaja ahí, la novia vive ahí. Él cuenta que no va a La Paz, no para nada, tal vez una vez al mes, dice, pero cuando lo entrevisté no recordaba la última vez que había ido a la ciudad de La Paz. Y vemos ahí contando algo específico, que cuando tú narras algo, lo normal es que uses el pretérito simple, él usa solo el compuesto. Aquí tenemos una persona que estudia en la ciudad de La Paz, vive en el Alto, y a pesar de que tiene esa movilidad de ir 5 veces a la ciudad de La Paz, viviendo en la ciudad del Alto, hay un uso más elevado del pretérito simple. Esta fase etaria, ese grupo etario de 18 a 24 años de jóvenes que estudian en la ciudad, que viven en la ciudad del Alto, pero estudian en la ciudad de La Paz, sale de nuestra primera hipótesis, porque ellos, a pesar de que se mueven todos los días y conocen gente de la ciudad del Alto y gente de la ciudad de La Paz, ellos continúan usando el pretérito simple. Entonces, con mi orientadora decimos, hay que prestar atención a esos jóvenes que viven en la ciudad del Alto y que estudian en la ciudad de La Paz, pero aún así no tienen alternancia, siguen usando el pretérito simple. Y bueno, hay un grupo considerado de personas que ya sea que viven en La Paz o en el Alto, alternan. Y esas personas nos van a servir para cumplir nuestra segunda hipótesis. La primera hipótesis ya ha sido confirmada, esa réplica del estudio de Bortone, Ricardo y Milroy. Y nos estamos concentrando ahora en la segunda hipótesis para analizar esa alternancia. Y hemos descubierto, de acuerdo a algunas ocurrencias que hemos encontrado, que parece que el pretérito simple compuesto en el español andino tiene más un trazo de posicionamiento. Parece que cuando usan el pretérito simple muestran un posicionamiento negativo con la acción del verbo. No están de acuerdo con lo que se está hablando o están en desacuerdo, no están conformes con el resultado de la acción. Y cuando usan el compuesto es cuando sí están de acuerdo o están insatisfechos con la acción del verbo, el resultado de la acción. Fíjense aquí cómo nuestra entrevistada, Lara, cuenta cómo fue la migración a Estados Unidos de ella y su familia. Y primero solo usa el presente para hablar de cosas que a ella no le gustaron, ¿no? Fue de un día para otro, su mamá y su hermano se fueron primero, pasó una semana, mi mamá nos extrañaba bastante, se prestó dinero y nos fuimos todos para Estados Unidos. Fue un poco traumático, empieza a contar cómo es la vida de migrante en Estados Unidos, pero luego al final cuenta, ¿no? Ha sido muy fuerte que los 4 durmamos en una cama y cosas así, pero al mismo tiempo ha sido algo que nos ha abierto los ojos, especialmente a mí. He aprendido a trabajar, a valorar a mis papás, me he enseñado inglés a la fuerza, lo cual me ha abierto puertas. Todo lo usan para encontrarse. Entonces,
estamos prestando atención ahora a estos casos de alternancia para ver si es eso. Y de momento se está cumpliendo esa hipótesis de que cuando usan el simple es cuando están en desacuerdo, no o tienen un posicionamiento negativo hacia el verbo, hacia la acción. Y si usan el compuesto es porque de alguna manera muestran un posicionamiento positivo. Y bueno, eso lo vamos a ver ya al final cuando tengamos todas las entrevistas hechas. Vamos a terminar de transcribirlas, vamos a meterlas al programa ERIC para la cuantificación de los datos. Y queremos prestar atención, ojalá se pueda, al verbo decir. Parece que utilizan el verbo decir en el simple cuando van a hacer un discurso indirecto y cuando van a hacer un discurso directo utilizan el compuesto. Bueno, eso es algo que estamos viendo. Y el estudio de caso es una persona que pudimos encontrar que vive en el Alto y la pudimos entrevistar y grabar en diferentes contextos. Personas con las que tiene más cercanía y personas con las que no tienen tanta cercanía. Y vamos a ver qué nos arrojan esos datos. Y bueno, eso. Muchas gracias.